Bueno, como hoy escribimos en una columna en el diario El Comercio, yo creo que tenemos que fortalecer la democracia con una nueva mesa directiva del Congreso. Jesús, buenos días. Bien, Alejandro, no sé si has escuchado lo que decía yo de manera inicial. En mi punto de vista es que este Congreso ha sido nocivo y destructor de la institucionalidad. Lo poco que habíamos avanzado en algunas reformas aquí en el Perú. No sé si compartes esa idea. Bueno, hay que decir a los oyentes, a los televidentes de Exitosa, que termina la legislatura, estamos a puertas de elegir una nueva mesa directiva del Congreso de la República, y unas son de cal y otras son de arena. Hay decisiones interesantes que se han hecho y otras no, como tú bien refieres, ¿no? Entonces yo creo que pero no diría que estamos en una dictadura parlamentaria, creo que es una figura totalmente diferente, porque es este Congreso el que vacó al presidente Castillo por dar un golpe de Estado y disolver el Congreso, e intervino otras entidades del Estado, ¿no? Entonces, creo que sí, hay normas, coincido contigo, que son antitécnicas y perjudiciales para el país. Por ejemplo, está la prescripción que han dado hace unos días atrás, en el cual reduce los plazos, que si los delitos no son investigados rápidamente, pues van a ser beneficiados con la prescripción del mismo los procesados. Eso es algo peligroso, dado la alta carga laboral que tienen los jueces y fiscales, y reducir los plazos de la prescripción es un peligro. Y otras normas más, pero también hay normas que se han acertado, ¿no? Así que, como te decía, unas son de cal y otras de arena. A ver, vamos por partes y cucharadas, porque creo que es importante en todo caso describir cuál ha sido el trabajo parlamentario que lo hace, repito yo, a mi modo de ver, nocivo para el país y destructor de la institucionalidad. Por ejemplo, la elección de miembros del Tribunal Constitucional, obviamente su medida, ¿no es cierto? Luego la elección del Defensor del Pueblo también a su medida, en función a una persona que no cumple los requisitos mínimos para este puesto. Luego, por ejemplo, la destitución de Zoraida Dávalos, que en el fondo es la destitución de un magistrado y la destitución de un integrante de la Junta de Fiscales Supremo, cosa que es bastante llamativa, ¿no es cierto? Porque no se trata obviamente de la persona, sino se trata de las decisiones que toma esta persona en función al criterio que asume cuando tiene este tipo de cargos, ¿no? Y hace uso de las leyes para poder tomar una decisión, con lo cual ahí hay una alteración. Luego, la modificación de la Constitución en base a leyes. Un ejemplo último, ¿no es cierto? Esto de permitirle a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, hacer prácticamente gobierno a remoto, ¿no? Cosa que muchos han señalado que es anticonstitucional, porque tendría que haber ahí de fondo una reforma de la Constitución. O sea, por ahí vamos empezando. Luego está el tema de la SUNEDU, que la han básicamente entregado nuevamente a los rectores. Está el tema esto de la afectación a la carrera pública magisterial, ¿no? Entonces yo te voy dando leyes que para mí son contrapropósito, para hacer un contraste de lo que tú señalas, que hay cosas que son buenas y que hay cosas que son malas. Yo relato más aquellas que son contraproducentes para el país. ¿Cuáles serían las de carácter positivo, por ejemplo? Las de carácter positivo me parece que la Constitución establece que el presidente de la República no puede ser acusado durante su periodo. Contrario censu, sí puede ser investigado. Mira, Jesús, si es que la fiscal de la Nación, Zoraida Dávalos, hubiese seguido en el poder y hubiésemos tenido su pensamiento de promoción de la impunidad, el señor Castillo hoy seguiría en el cargo. Y ni tú, ni yo, ni tus televidentes estaríamos gozando de una democracia en la cual podemos y tenemos la libertad de expresión, por ejemplo. Es insólito que la señora tenía un encubrimiento. ¿Y cuál es el mensaje al país de acá al futuro? En el Perú no hay reyes ni virreyes que están encima de la Constitución y la ley. Yo no puedo creer que Radio Exitosa y muchos medios de comunicación han investigado los hechos de corrupción que cometió el señor Castillo. Denunciaron a través de sus ondas. ¿Y la fiscal de la Nación? Bien, gracias. ¿Con el señor Vizcarra? Bien, gracias. No, señor. Bien hecho eso de que, si no fuera porque ella acabó su periodo y el señor Pablo Sánchez y posteriormente Patricia Benavides tomaron las denuncias de los medios de comunicación como Exitosa y decidieron investigar. No, el señor Castillo es por eso que cayó, porque hubo medios, su investigación logró construirse luego una moción de vacancia por incapacidad moral permanente,
Y pasó lo que pasó. Si es que no, hubiese sido muy difícil poderlo vacar, a pesar que dio un golpe de Estado. Entonces, ¿el mensaje al país cuál es? En el Perú no hay reyes ni virreyes, no hay impunidad. El mensaje al futuro es, oiga usted, presidente de la República, de turno. Exitosa. Oiga usted, fiscal de la Nación, de turno. Si no lo investiga por delitos de corrupción, posteriormente usted va a ser procesada por el Congreso y vacada y suspendida del cargo. Ese es el mensaje acá al país. No es el de impunidad. Y perdóname, la autonomía de un fiscal no es autarquía. La autonomía de un fiscal no es arbitrariedad. No es hacer lo que le da la gana. O sea, con ese criterio, un fiscal o un juez que mete preso a un inocente, no es su criterio. Bienvenido, por favor. En ningún Estado de Derecho se permite tal barbaridad. Tú recordarás, Jesús, cuando el hombre más poderoso del mundo, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Bill Clinton, cometió perjurio por el caso Mónica Lewinsky, el fiscal general lo llama a declarar y el señor agacha la cabeza y va a declarar. O el fiscal general decía, no, a mí no puedo, abro investigación y luego la suspendo para cuando el señor Bill Clinton acabe su periodo. Por favor, nadie está encima de la Constitución ni de la ley. El segundo tema es que coincido contigo en que si la Constitución dice blanco y la ley dice negro, hay una contradicción que solo se puede solucionar modificando la Constitución. En el caso de el viaje de la Presidenta de la República al extranjero de manera excepcional para representar al país, es una laguna del derecho, es un vacío. Y ese vacío se puede llenar de dos maneras: reformando la Constitución, claro que sí, o de otra manera, cambiando la ley, modificando la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Porque lo normal, ¿cuál es? Que si el presidente viaja, queda un primer vice, y si no es el primer vice, el segundo vice. En el caso del Perú, no hay ni primero ni segundo. ¿Qué hacemos? Dejar que el Perú pierda por walkover en los eventos internacionales en los cuales el señor Petro, el señor Nicolás Maduro, el señor AMLO están atacando a la democracia peruana, pintándonos como una republiqueta, y el Perú está subrepresentado en esos eventos internacionales porque quien se siente en la mesa es un ministro. Y mire usted lo que pasó hace semanas atrás cuando fue el señor Otárola a representar al Perú en un evento donde solo había presidentes. Creo que los gestos en diplomacia hablan mucho. La gente, los presidentes dijeron, ¿y este señor qué hace acá? En esta mesa el puro presidente, ¿y el señor qué hace acá? Entonces no puede ser que el Perú esté subrepresentado. Ahora bien, si en una constitución quien dirige la política general de gobierno, las relaciones exteriores, las relaciones internacionales, es el presidente de la República, que no puede viajar pocos días para representar al Perú en el extranjero y defender la democracia peruana. ¡Claro que sí! Entonces creo que al pan, pan y al vino, vino y las cosas claras. O sea, no todo es crítica, como decías, hay unas de cal y otras de arena. Y coincido contigo. Hoy la SUNEDU es un graffiti. Está pintado en la pared, porque le han quitado los dientes para defender al estudiante universitario que tiene un pésimo servicio de calidad. Y coincido contigo, es un despropósito poner al gato de despensero. ¿Cómo es posible que los rectores formen parte del directorio de la SUNEDU, que se van a fiscalizar a sí mismos? Es un despropósito y coincido contigo. Y igualmente, la meritocracia, el que quiere ascender en la carrera magisterial y ganar más dinero, que se ponga a estudiar. Y si no, no ascenderá. Y por ende no ganará más dinero. Por eso es que yo creo que la meritocracia es la clave del éxito del servicio educativo. En especial los más pobres que van a un colegio estatal. No a los que tienen capacidad económica que van a un colegio privado. No, señor, a tus oyentes, que muchos son los más pobres, y que deben conformarme con un servicio educativo que a veces no es de calidad. Así que hay aciertos y desaciertos. Ok, yo lo que entiendo aquí es que estos aciertos y desaciertos llevan a que el Congreso de la República tenga un 6% de aprobación, con lo cual es una institución desgastada completamente, ¿no es cierto? Y se pedía un adelanto de elecciones, se pedía el compromiso del Ejecutivo y del Parlamento Nacional, el Congreso trató de hacerlo de alguna u otra manera, al final no se determinó esto, a pesar de que existió además un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo del gobierno de Dina Boluarte. Hasta este momento esto ha quedado básicamente en la nada, tanto así que la presidenta, luego de haber sido contrastada por una posible candidata nuevamente a la presidencia de la República, dijo de que ellos presentaron un proyecto y que esto ya obviamente al no ser acogido pues queda
sin mayor argumento, sostenibilidad en el tiempo, con lo cual las elecciones tendrían que pasar a ser al 2026. ¿Pudo haber tenido un mayor compromiso el Congreso de la República y haber adelantado las elecciones como lo había pedido seguramente la mayoría del país? Bueno, como hoy escribimos en una columna en el diario El Comercio, yo creo que tenemos que fortalecer la democracia con una nueva mesa directiva del Congreso. Porque mira, en el mundo los parlamentos tienen luces y sombras. Son los representantes de la voluntad popular, pese a la crisis de representación que afrontan en el mundo en general. Claro, unos países más que otros, pero los indicadores de aprobación del Parlamento en el mundo son bajos. Pero, ¿qué queda en esto? Necesitamos una nueva mesa directiva con liderazgo, con firmeza, que mejore la aceptación ciudadana. Por ejemplo, que no haya una sobrecontratación de personal injustificada, que no haya unos ágapes célebres cual Dinastía Real, que no haya un exorbitante aumento del presupuesto del Parlamento y que no se blinde a congresistas denunciados por corrupción. Y en eso coincido. Necesitamos una nueva mesa que le dé nuevos aires al Congreso. Y sí, hay cosas que deben corregirse definitivamente, Exitosa. ¿no? Y por eso es que deben tener un contacto con el ciudadano, con la realidad. ¿Llegarán al 2026? Depende de ellos. Pero si siguen minando la institucionalidad con este tipo de desvaríos y errores, ellos mismos están autoeliminando en su objetivo de llegar al 2026. No lo van a hacer. Con cifras tan bajas que sigan bajando con errores, no van a llegar al objetivo 2026. Así que es el momento de hacer un cambio disruptivo y empezar sancionando a los que tienen graves denuncias de corrupción. Claro, que en esta legislatura se han evidenciado 9 casos, ¿no? La Comisión de Ética Parlamentaria lo que básicamente ha hecho es blindar a la mayoría de parlamentarios que han estado involucrados en estos casos, que ya no siquiera son éticos, sino son delitos que deberían ser investigados y deberían demandar un mayor desafuero. Yo hasta este momento me pregunto, por ejemplo, por qué estos casos no son delitos de función, para asegurar de que la justicia haga su trabajo con mayor rapidez. Sin embargo, bueno, están los procesos ahí y este hálito todavía, ¿no?, de protección que goza un parlamentario, que lo pone por encima de cualquier tipo de ciudadano. Esto todavía no se ha podido resolver. Ahora, sí iba yo a tocar el tema de la renovación de la mesa directiva, que es lo que viene en las próximas semanas con miras al 28 de julio. Para entonces tendríamos que tener un nuevo presidente del Congreso, que no sé quién pueda tener consenso o cuáles serían los intereses que se estarían manejando para nombrar al nuevo titular del Parlamento Nacional, pero también esto tendría que estar acompañado, por ejemplo, de la renovación del gabinete ministerial con un nuevo presidente del Consejo de Ministros que garantice al menos cierto nivel de estabilidad, porque queda claro que también por ese lado hay un desgaste. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la presidenta debe darse cuenta que ella, si quiere llegar a 2026, tiene que refrescar su gabinete con nuevos aires y que los ministros de Estado son fusibles. Exitosa. Han cumplido mucho su ciclo, muy bien, que vengan otros. Sí, totalmente de acuerdo. Porque todo ser humano es importante. Pero nadie es imprescindible. Los ministros, los 19, no son imprescindibles. Son importantes, pero no imprescindibles. Porque yo no entiendo cómo el ministro de Trabajo permite que continúe el cargo el presidente de Salud, con los errores gravísimos y denuncias que tiene. Es inaceptable. O señor, es imprescindible que se va a caer en Salud si no sacan al presidente actual de turno. Por favor. Y otros ministros que me atrevo a decir que Jesús Verde, que es una persona tan informada, no puede decirme el nombre de los 19 ministros de Estado. Y no lo culpo, porque ni sabemos qué hacen, ni qué logros han obtenido en todo este tiempo. Todos absolutamente anónimos y desconocidos, algunos de ellos, otros no. Eso demuestra que son ministros anónimos, que nadie los conoce, no han hecho nada o casi nada. No solo hay que hacer gestión pública, hay que parecer que lo hacen. Estamos en esta situación en realidad. Vamos a ver en los próximos días cómo es que se van a dar las cosas dentro del Parlamento Nacional. ¿Cuál podría ser la figura o el perfil del próximo presidente del Congreso? Entiendo yo que por ahí habría una alianza que llevaría a la izquierda, por ejemplo, a ser la que controle la mesa directiva. Valdemar Cerrón, que es uno de los que apunta, por ejemplo, a presentar su candidatura. Yo creo que las bancadas más grandes, que es Fuerza Popular y Perú Libre, podrán desear la presidencia, pero generan muchos
mucha oposición en otras bancadas. Así que si piensan de manera estratégica, deberán conformarse con una primera vicepresidencia. Entiendo yo que Silvana Robles, de Perú Libre, renunció justamente a su bancada porque ha intuido de que existe cierta relación entre Perú Libre y Fuerza Popular para hacerse del control de la mesa directiva. Entonces ella dice, yo no puedo estar en esta especie de matrimonio que no es conveniente porque hay muchas contradicciones ideológicas. Entonces no sé cómo es que puedan llegar ellos a un consenso. Vamos a ver, quien sepa tejer las alianzas más adecuadas podrá llegar a la mesa. Lo que está claro es que en este periodo anual de sesiones hemos tenido 2 presidentes del Congreso. Empezamos con Lady Camones, que duró 40 días, fue vacada, y se enteró el debate de su vacancia por televisión, viendo exitosa. Eso es insólito. ¿Cómo un presidente puede enterarse que se está debatiendo su moción de vacancia por televisión? Y no porque el oficial mayor de turno le informó antes de que se debatiese su vacancia. Hemos tenido 5 vicepresidentes, 2 renunciaron, como tú recordarás. Perfecto. Entonces ha sido un primer periodo anual de sesiones que está terminando, bastante inestable. ¿Y el mensaje cuál es? La lista de un presidente y 3 vicepresidentes que llegan a la mesa directiva a ser elegidos deben prestarle apoyo y gobernabilidad todo el periodo. Porque si no es así, el caso Lady Camones se podría volver a repetir. Claro, pero surge obviamente siempre la pregunta que es una constante hasta que se termine la candidatura, ¿no? Y la elección. ¿Quién puede justamente garantizar este tipo de gobernabilidad y sumarle seguramente algún tipo de punto de aprobación al Congreso de la República que ya de por sí está raspando el suelo? Ahora también hay que decir que, sí lo dicen muchos working papers, la democracia en el mundo de los parlamentos son una muestra a escala del barrio, de los ciudadanos que te escuchan, en los cuales hay gente honorable, como los ciudadanos que te escuchan, pero también hay gente que no lo es. Entonces no podemos pedir que los congresistas sean químicamente puros e impolutos. Bueno sería, pero no es así. Yo creo que en el 230 hay gente honorable y correcta. Quizá los menos, pero hay. Alejandro, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Hablemos Claro a través de Exitoso. Un fuerte abrazo. Un placer, Jesús. Bien, gracias. Alejandro Rospigliosi, experto en temas parlamentarios, bastante claro en realidad. En estos aspectos hay que ser muy puntuales sobre el trabajo parlamentario. En efecto, ha sido un primer año, ¿no?, parlamentario bastante calamitoso. Yo había olvidado, en efecto, de que Lady Camones fue defenestrada a meses, ¿no es cierto?, de haber asumido su función, ni siquiera meses, ¿no?, a 1 mes y 10 días, o sea, 40 días, luego de esta reunión que se conoce de manera subrepticia que tuvo con el presidente de su partido, donde este ordenaba que se desarrollaran algunas acciones para su favor, para sus propios intereses. Luego viene José Williams, que tampoco lo ha tenido fácil y tampoco es que haya sido un presidente de Congreso ejemplar. Yo insisto en que el Parlamento Nacional es muy complejo de administrar y que además al interior de este lugar, de esta institución que está conformada por 130 personas, no existen buenos o malos. Lo que existen finalmente son intereses y los van a defender hasta el final. ¿Y cuál es este interés? ¿No? El mantener el poder a toda costa, ¿no?, sobre todo para su beneficio y de su entorno. Creo que en menos de lo que están pensando es en el país.